Hola queridos mos, a pesar del día que soy, 28 de diciembre, no os voy a gastar ninguna inocentada. Me han dado ganas, pero no lo voy a hacer. Lo que sí voy a hacer, como en el vídeo anterior no os felicité la Navidad, pues os quiero mandar mis mejores deseos para el año, para la Nochevieja, ¿no? Para el año nuevo. Y vente para acá, Andrés, que también tiene algo que decir. Bueno, Andresito, que llevamos el vídeo que vamos a hacer el vídeo de hoy es el 125. Llevamos 125 vídeos sin fallar ni una sola semana. Ni una sola, la verdad. Ni una sola. Bueno, y que sepáis que a día de hoy estamos ya en 84.000 suscriptores. 84.000. Hace nada celebrábamos los 70.000, estamos en 84.000. Si todo va, si vosotros nos seguís acompañando, pues muy pronto, yo creo que en un par de meses podemos llegar a los 100.000, que era el objetivo que teníamos, ¿no? Bueno, pues que os quiero felicitar el año, muy feliz año, justo antes de empezar, y recordaros, a los que no estéis suscritos todavía, que os suscribáis. Que es gratis y que vais a tener una experiencia increíble simplemente dándole al botón, que os podrá ir recordando los vídeos que van saliendo y podréis formar parte de la familia Mo. ¡Feliz año nuevo a todos los Mos! A tu chiscón tecnológico. Habéis visto el título, ¿no? Una ciudad dentro de un asteroide. Claro, si lo pensáis bien, tras el éxito de la misión Artemis 1, que ha salido, como sabéis, ha salido todo maravilloso, hicimos aquel directo y lo contamos todo, pues la Luna se nos acerca más, y las bases permanentes en la Luna se nos acercan más. Y Marte, ya que la conquista de la Luna va a ser el paso previo a Marte, se nos acerca más. Pero no todo van a ser ciudades en la Luna o bases permanentes en la Luna o en Marte. Los científicos llevan muchos años pensando en cómo podría vivir el hombre en el espacio. Y una de las maneras en que podría vivir es en ciudades espaciales. No sé si sabéis lo que es un cilindro de O'Neill. Un cilindro de O'Neill sale en muchas películas, en muchos cómics. Es pues un cilindro de O'Neill es como una isla artificial en el espacio, y las hay como de tres tipos, ¿no? Isla número 1, isla número 2, isla número 3. Y están pensados los cilindros de O'Neill pues desde los años 50 del siglo pasado. No os penséis que es una cosa de ahora, ¿no? Entonces pueden ser una esfera, pueden ser un tubo de más de 30 kilómetros. Fijaros, por eso es un cilindro, ¿no? Si miráis en YouTube cómo es un cilindro de O'Neill, pues veréis que es un tubo muy largo, pues 32 kilómetros, y tiene como unos 5 kilómetros de ancho, y tiene partes oscuras y partes que son cristales, como enormes ventanas, ¿no? Para que entre la luz del sol. Bueno, pues en las partes sólidas da igual si están boca arriba o boca abajo, porque en el espacio no hay ni boca arriba ni boca abajo, pues es donde se colocarían las ciudades, lagos, etcétera. O sea, podrían vivir más de 150.000 personas en cada uno de estos cilindros de O'Neill, ¿no? Y claro, también hay otro plan, que me parece que os lo conté en alguna ocasión, que es no solamente construir bases en los planetas o en las lunas a las que viajemos, sino aprovechar sus accidentes naturales, cuevas, por ejemplo. Sabéis que tanto en la Luna como en Marte hay agujeros en el suelo. Las fotos son espectaculares porque veis una llanura marciana o lunar y de repente hay un agujero, ¿no? Y ese agujero es muy profundo y es un túnel. En realidad son tubos lábicos, tubos hechos por lava hace millones de años. Y de vez en cuando el techo, que es el suelo de la superficie, se hunde y hace estas entradas, ¿no? Pero claro, vivir ahí dentro puede ser una muy buena opción, porque hay una cosa: que vivamos donde vivamos, las generaciones futuras que vivirán en el espacio tienen que estar protegidos de la radiación. Aquí en la Tierra tenemos una protección natural que es la propia atmósfera, ¿no? Y como sabéis, el escudo electromagnético del planeta, ¿no? Nos protege, en primer lugar, de la parte dañina de la radiación del Sol,
y deja pasar solamente los rayos solares que son beneficiosos y sin los cuales no habría vida. Pero toda la radiación ultravioleta y otro tipo de radiaciones las interrumpe, las absorbe, no nos llega nada gracias a ese escudo natural. Tampoco nos llega la radiación espacial, que viene de otras fuentes más lejanas, ¿no? Radiación cósmica, ¿no? Que es muy energética y que tiene la capacidad de alterar nuestro ADN. Es decir, cuando vivamos ahí fuera, en la Luna, no hay atmósfera y no hay campo magnético, con lo cual estaríamos desprotegidos, sometidos continuamente a esa radiación. Nuestro ADN se desharía, o sea, acabaríamos muertos o con unas malformaciones y unas enfermedades terribles, ¿no? Es decir, estemos donde estemos, tenemos que estar protegidos. Y las cuevas es un buen sistema. Y también, que es justo de lo que vamos a hablar hoy, de esta modalidad que vamos a hablar hoy, pues los asteroides, que los hay por miles y miles y miles, pues también podrían ser un buen sitio para que los futuros humanos espaciales puedan vivir. Los asteroides tienen bastantes ventajas, son rocosos, la propia roca de los asteroides, si vivimos debajo, ¿no? Ya nos protegería de la radiación solar y de la radiación cósmica, pero claro, también tienen algunos inconvenientes, ¿no? Algunos inconvenientes. Bueno, pues el estudio que vamos a ver hoy, que lo ha capitaneado un astrofísico que se llama Adam Frank, de la Universidad de Rockefeller en Nueva York, pues sugiere una forma para que podamos vivir en un asteroide. ¿Qué problemas tienen? Bueno, pues en primer lugar la coherencia, la cohesión. O sea, los asteroides, la roca de los asteroides es muy endeble, de la inmensa mayoría. Hicimos un vídeo en el que hablábamos de los distintos tipos de asteroides. Los hay metálicos, que esos son muy duros, los hay rocosos y la inmensa mayoría de los que hay en el sistema solar son condritas carbonáceas, que son como de carbón, pero si lo cogiéramos con la mano podríamos arrancar trozos, es muy ligero, ¿no? Absolutamente ligero. Esos asteroides resulta que los cálculos dicen, porque lo primero que tendríamos que hacer con un asteroide para vivir en él, ¿qué es? Pues ponerlo a rotar sobre sí mismo, porque esa rotación es la que nos proporcionaría la gravedad necesaria para que nosotros no salgamos volando, sino que podamos caminar más o menos como lo hacemos en la Tierra. La gravedad es rotación. Los cilindros de O'Neill que os decía antes también rotan. De hecho, este cilindro largo de 32 kilómetros no es un cilindro, son dos, y están en contrarrotación, es decir, uno rota hacia un lado y el otro rota hacia otro. Y así es como se consigue la gravedad. Pero claro, si pones a rotar un asteroide, las condritas, que son el 85% de los que hay ahí fuera, resulta que solamente soportan un tercio de la rotación terrestre, de la velocidad de la rotación terrestre. Es decir, si pones a rotar un asteroide con la misma velocidad con que rota la Tierra, pues resulta que se desharía. Literalmente se desharía en pedazos, ¿no? Se rompería en 1000 pedazos. Por no hablar que muchos asteroides ni siquiera son roca sólida. O sea, no están hechos de piezas de roca, sino que son una especie de aglomerados de piezas muy pequeñas. Son como un montón enorme de piedras individuales, piedrecitas, arena, fragmentos pequeños, que están juntos por la débil gravedad que tienen, viajan juntos por el espacio, pero que cualquier leve toque pues haría que se deshicieran en piedrecitas individuales, ¿no? Con lo cual, ojo, no son muy consistentes, que digamos, ¿no? Sin embargo, para poder averiguar cómo aprovechar los asteroides para hacer hábitats para los humanos, entonces lo que hicieron este equipo de investigadores con Adam Frank a la cabeza fue investigar cómo se comportan los conglomerados de cosas pequeñas, de arena, cómo se comportan y cómo les podríamos, de arena, de piedrecitas, de cantos rodados, que muchos asteroides son así, cómo se comportan y cómo podríamos sacarles provecho. Y a favor tienen también que conozcamos por ahora, y cada vez se conocen más, pues hay más de 1000 asteroides de más de 1 kilómetro conocidos, y esos serían muy adecuados para vivir. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ya os digo, lo primero, ponerlo a rotar, pero claro, como os he dicho, nada más que lo pongas a girar,
empieza a deshacerse. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues fijaros qué solución. Envolver todo el asteroide en una malla, en una bolsa de nanotubos de carbono. Esa tecnología existe, los nanotubos de carbono existen y se fabrican, y además cada vez se están fabricando para más cometidos, es decir, es una tecnología que está a nuestro alcance. Los nanotubos de carbono forman como una especie de red, como una especie de malla muy tupida, de apenas unos átomos de grosor. Entonces se trataría de envolver todo el asteroide en una especie de red o de bolsa de nanofibras de nanotubos de carbono, y entonces ponerlo a rotar. Cuando rote, ¿qué pasa? El asteroide se deshace. ¿Pero qué ocurre? Que la red, que es los nanotubos de carbono, son elásticos, tienen una cierta elasticidad. Entonces todas esas rocas empiezan a dar contra las paredes, contra la bolsa que es la que rodea el asteroide, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos todo el material del asteroide. Cuando la bolsa se ha expandido todo lo que da de sí y se tensa, esa red se tensa, pues tenemos un montón de todas las rocas del asteroide pegadas a la bolsa, y entonces, más que una bola, lo que tendríamos sería un anillo, ¿vale? Hueco en el centro. Bueno, pues ahí le metemos un cilindro de O'Neill sujeto, o sea, un cilindro de O'Neill en el centro, con unas sujeciones que vayan a este anillo de roca que se ha formado. Ese mismo anillo, que no es un anillo circular, sino que más bien sería una esfera, ¿no? Eso mismo, a medida que las rocas se fueran acumulando en la bolsa, al irse por todos lados, se van acumulando, pero no escapan, porque la bolsa los sujeta, ¿no? Y entonces van formando una especie de muro, van formando un muro que eso nos va a servir de protección. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Pues en esa pared interna que ha quedado, podemos empezar a construir casas, a construir edificaciones, parques, jardines, lo que sea, todo lo que sea necesario. Evidentemente hay que aislarlo todo el complejo también, para poderle meter aire, para poderle meter una atmósfera y todo lo que nosotros necesitamos. Y la luz solar pasaría a través de este agujero, de este anillo, ¿no? Sería como una especie de tubo, pero más cilíndrico, lo que da de sí la bolsa. Esa sería la forma, lo tenéis en la fotografía, ¿no? ¿Qué es lo que propone Frank? Bueno, pues propone que hacer esto no sería excesivamente complicado, es decir, sí sería muy complicado. Él mismo dice que lo que propone está en la frontera entre la ciencia y la ciencia ficción, pero que todas las tecnologías, los motores que habría que ponerle al asteroide para que empiece a girar, las nanofibras, los nanotubos de carbono para hacer la red, todo eso existe. Es tecnología que existe o que está en pleno desarrollo y que apenas en unos años lo podríamos tener, ¿no? Es decir, no estamos hablando de cosas que vamos a tardar siglos en tener, sino que en un par de décadas o tres podremos tener todo lo necesario. Y fijaros, sus cálculos dicen que de esta manera un asteroide de 300 metros, que hay muchos, de solamente una roca de 300 metros, después de pasar todo este proceso, podría albergar una superficie, un hábitat de 35 kilómetros cuadrados, es decir, más o menos del tamaño de Manhattan, solamente en 300 metros. Es decir, es muy conveniente, sería muy conveniente, y desde luego los cálculos económicos, que también hay que hacerlos, resulta que sería bastante más barato hacer esto, porque toda la materia prima está allí, salvo la red y los motores y poco más. Lo grueso de la materia prima está allí. No hace falta llevar materiales para construir ciudades en la Luna o ver cómo aprovechar el material, el regolito lunar o el marciano para poder hacerlo, ¿no? Sino que ya está allí, ¿no? Y sería económicamente rentable. ¿Cuánta gente vive en Manhattan? Pues un montón de gente, ¿no? Pues imaginaros, si una roca de 300 metros, una vez que se ha disgregado y todas las rocas se han pegado a esta bolsa externa y han formado ese caparazón, y dentro podemos construir lo que nos dé la gana, pues es una buena opción. Y Frank, en su estudio, dice una cosa muy, muy curiosa, que a muchos les puede parecer absoluta ciencia ficción, les puede parecer que esto
vete a saber cuándo se hará y que es como soñar despierto, ¿no? Pero claro, dice lo siguiente, que tiene mucha razón. Dice, hace 100 años, en el siglo XIX, nadie pensaba que pudiéramos volar, que podríamos ir en un avión. Y hoy ha pasado un siglo desde ese momento y ahora mismo, mientras estamos hablando, hay miles de personas colgadas del cielo, viajando a más de 1000 kilómetros por hora, cómodamente sentados en sus asientos, algo que parecía magia hace 100 y pico años. Es decir, no hay que subestimar el poder de la ciencia y el poder de la tecnología, sobre todo, insisto, cuando todo lo básico, lo necesario para convertir este proyecto en realidad ya existe. Así que no os digo que vayamos a ir nosotros ni nuestra generación, pero sí os digo que dentro de bastante poco, dentro de relativamente poco, estas ciudades en asteroides pues podrían llegar a ser una realidad. Esta es la historia que os quería contar hoy. Así que después de las felicitaciones, después de las comilonas de Navidad y cuando faltan todavía las de Año Nuevo y las de Nochevieja, pues una vez más felicidades, nos vemos la semana que viene, que este año no vamos a parar ni en Navidades, y ya sabéis, suscribiros, somos Mo. Vamos a llegar a 100.000 y lo vamos a hacer muy pronto.